Hola, ¿qué tal? En esta ocasión abordaremos el tema del currículo educativo a nivel licenciatura en México. El objetivo de analizar el currículo educativo en la educación superior en México se centra principalmente en comprender y evaluar la pertinencia, coherencia y efectividad de los planes y programas de estudio para la formación de profesionales que respondan a las necesidades sociales y productivas del país, así como a los desafíos del conocimiento contemporáneo. Este análisis busca la reflexión sobre la relevancia de este tema, adentrándose en las implicaciones pedagógicas, didácticas y epistemológicas del currículo a nivel superior en nuestro país. El currículo educativo en la educación superior en México se caracteriza por un campo de estudio y práctica complejo y en constante evolución. Díaz Barriga, figura prominente en la pedagogía mexicana, ha enfatizado la necesidad de comprender el currículo no solo como un plan de estudios, sino como un proyecto social y cultural que refleja las intenciones formativas de una sociedad y sus instituciones educativas. Su análisis se concentra en cómo el currículo se construye, implementa y evalúa, y cómo influye en la formación de profesionistas y ciudadanos. El currículo educativo en México ha sido un campo de constante evolución, influenciado principalmente por las diversas etapas de la historia del país. Desde la transmisión oral del conocimiento en la época prehispánica hasta los enfoques por competencias en el siglo XXI, cada periodo ha dejado su impronta, configurando un sistema educativo que busca responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad mexicana. La palabra currículum proviene del latín curriculum, que significa carrera. En sus orígenes, el término currículo se entendía en un sentido más restringido. Se asociaba a lo que debía enseñarse en las escuelas, haciendo referencia exclusiva a los contenidos de las disciplinas y planes de estudio. Johnson considera que el currículum es algo más que el conjunto de experiencias del aprendizaje. Se refiere al aprendizaje terminal del estudiante como resultado de la enseñanza. Para este autor, el currículum especifica los resultados que se desea obtener del aprendizaje y sostiene que el currículum no establece los medios, sino los fines. La finalidad principal del currículo es plasmar una concepción educativa misma que constituye el marco teleológico, es decir, su origen, su definición, su concepto y todo esto relacionado con su operatividad. Para hablar del currículum, hay que partir de qué se entiende por educación. Además, precisar cuáles son las condiciones sociales, culturales y económicas en donde se llevará a cabo el diseño precisamente de este currículum. Su función es hacer posible que los educandos se desenvuelvan en todas sus capacidades como personas, se relacionen adecuadamente con el medio social y se incorporen con la cultura de su época y de su pueblo. Si bien es cierto, el currículum tiene una parte legal que actúa como una norma que regula cada uno de los niveles, etapas y ciclos, así como los grados del sistema educativo. El currículo, en su concepción, debe de reunir ciertas características. Entre estas características tenemos que debe de ser abierto, flexible, inclusivo y que atienda a la diversidad, entre otras. Además, que debe de contemplar el aspecto del profesor reflexivo. ¿A qué se refiere con abierto? El currículum tiene una parte común al territorio nacional, las enseñanzas comunes y mínimas, y otra contemplada por cada una de las comunidades autónomas y las competencias en educación. ¿Por qué debe ser flexible? Se puede adaptar a la realidad del entorno del centro educativo y a los alumnos a qué va dirigido. ¿Por qué debe de ser inclusivo? Existe una parte de formación común para todos los alumnos a nivel nacional que cursen estas enseñanzas. También debe de atender a la diversidad. Esto quiere decir que permite incluir las diferencias o señas de identidad de cada comunidad autónoma. Respecto del profesor reflexivo, se refiere a que un currículum con las características anteriores debe dar como resultado la figura de un profesor reflexivo, guía y orientador. Al hablar de las etapas del currículo, nos referimos a que este debe de estar sustentado en diversas fuentes. Estas se refieren a los principios esenciales que influyen en el proceso de diseño curricular. Son tres las fuentes del currículum: epistemológica, sociocultural y psicopedagógica. La fuente epistemológica implica la toma de decisiones sobre contenidos relacionados con un saber y un saber hacer específico. El saber corresponde a la estructura interna de las disciplinas que sustentan el proyecto curricular de un nivel educativo, determinado en una formación específica. El saber hacer exige definir
el conjunto de acciones y quehaceres específicos de un tipo particular de ocupación, lo que implica un conocimiento técnico y sus bases culturales, filosóficas y científicas. Al referirnos a la fuente sociocultural, esta comprende el análisis de las demandas y características sociales y culturales hacia la institución educativa. Estas constituyen el conjunto de conocimientos, procedimientos, destrezas, valores y actitudes que contribuyen a la socialización del estudiante dentro de las pautas culturales de nuestra comunidad. Desde esta perspectiva, la institución asume las intenciones educativas de la sociedad para un determinado momento de su desarrollo, en tanto que el currículo se convierte en la instancia mediadora entre la institución y la sociedad para el logro de los propósitos. La fuente psicopedagógica nos hace alusión a los procesos de desarrollo y aprendizaje del estudiante, en tanto supone la inclusión de conocimientos científicos, humanísticos, técnicos y artísticos, que favorezcan al desarrollo de las estrategias cognitivas, habilidades de pensamiento, destrezas profesionales, actitudes y juicios valorativos. El aspecto pedagógico implica crear situaciones de aprendizaje, es decir, determinando los fines, contenidos, modalidades de evaluación, organización de tiempo, aspectos del contexto institucional, etcétera, en las que se produzcan determinadas estrategias de enseñanza que permitan al estudiante desarrollar el aprendizaje. El currículum debe de tener un carácter público, ya que permite a una sociedad mantener un diálogo que permite el debate y los aportes para que se comprenda cabalmente lo que la sociedad demanda a las instituciones públicas. Dentro de las modalidades de un currículum podemos encontrar las siguientes: el currículo formal, el currículum real, el oculto y el nulo. El currículo formal es la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo sus finalidades y las condiciones académicas y administrativas. El real es una propuesta en práctica del currículo formal con las consecuencias que traiga consigo y su aplicación. El oculto se refiere a un compendio de normas y costumbres, además de las creencias que van más allá de lo que se establece en los currículums de las distintas etapas educativas. El currículum nulo, este se define informalmente como tema no enseñado, materias y contenidos superfluos, además de contenidos que se dan y no se explican. Continuando con esta parte del currículum, podemos decir que el currículo educativo a nivel superior en México, al igual que en otros sistemas educativos, se compone de varios elementos interrelacionados que buscan guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje y asegurar la formación integral de los estudiantes. Estos componentes se derivan de una concepción amplia del currículo, que va más allá de un simple estudio para abarcar los aspectos que influyen en la experiencia educativa. Es indudable que la situación educativa en nuestro país y en el mundo entero vive un desequilibrio y una complejidad desde el punto de vista social, económico y político. Actualmente, pareciera que la escuela pierde adeptos porque muchos otros elementos tecnológicos parecen más didácticos que las propias instituciones educativas y sus docentes. La educación se encuentra en un momento de cambios crucial para la vida de todas las personas, por lo que será importante que las instituciones educativas retomen las riendas de sus procesos pedagógicos y busquen sustentarlos en sus enfoques teóricos que le den sentido a su misión y su visión. Lo que necesita nuestro país es ubicar a la educación superior como una institución social que contribuya a renovar un horizonte nacional basado en la inclusión, la formación para la ciudadanía y el impulso a la reflexión crítica como un valor central. Es así como hemos llegado al final de esta reflexión sobre el currículo educativo a nivel superior en México. Como pudimos apreciar, los desafíos y oportunidades que se presentan en la formación de los profesionales del mañana son todo un reto. Nos podemos dar cuenta sobre la necesidad de currículos flexibles, adaptativos y centrados en el estudiante, que no solo transmitan conocimientos, sino que también desarrollen habilidades críticas, pensamiento innovador y una profunda conciencia social. La transformación digital, la globalización y las demandas cambiantes del mercado laboral nos exigen una revisión constante de nuestras prácticas pedagógicas y de los contenidos que ofrecemos. Es imperativo que nuestras instituciones de educación superior se conviertan en verdaderos motores de cambio para formar ciudadanos capaces de enfrentar a los retos del siglo XXI con ética, creatividad y un compromiso inquebrantable con el desarrollo de nuestro país. Es así como terminamos esta reflexión sobre el currículum educativo a nivel superior en México. Muchas gracias.